En los incisos C y D del problema 8 se nos presentan límites cuyo producto está constituido por un valor de 0 y el infinito. Es una forma indeterminada. El inciso D nos da un límite de una diferencia entre dos valores infinitos que también es otra forma indeterminada. Lo primero que tenemos que hacer con el inciso C es convertir ese producto en un cociente. El cociente sería de 2x menos pi dividido entre el coseno del ángulo x. Podemos verificar que esto nos conduce a un cociente del tipo 0 entre 0, pero podemos aplicar la regla de L'Hopital y tendríamos que hablar de esto como un límite cuando x se aproxima a pi sobre 2 de la derivada de 2x menos pi, que es igual a 2, dividido entre la derivada del coseno, que es el menos seno del ángulo x. Lo que podemos observar es que cuando x se aproxima a pi sobre 2, esto corresponde a una constante, pero el seno de pi entre 2 tiende a 1. Este valor negativo se acerca a menos 1 y en consecuencia este límite vale menos 2. Tenemos que hacer algo semejante con el inciso D. El límite cuando x se aproxima a 0 para 1 entre e a la x menos 1 menos 1 entre x corresponde a una diferencia entre infinitos. Tenemos que convertir en un cociente y la forma de convertirlo sería obteniendo un factor común. El factor común es el producto de x por e a la x menos 1. En el numerador deberíamos de tener x menos el valor de e a la x menos 1. Podemos ver que al evaluar e a la 0 es 1, menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0, e a la 0 es 1, menos 1 es 0 y por 0 es 0. Tenemos nuevamente un cociente del tipo 0 entre 0. Podemos aplicar la regla de L'Hopital. Esto nos conduce al límite cuando x se aproxima a 0 para la derivada de x respecto de x, que es 1, y la derivada de la función exponencial, que es la misma función exponencial. Aquí tendríamos una constante cuya derivada es igual a 0. Tenemos que dividir esto entre la derivada de este producto. Sería la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, que es simplemente la función exponencial, más la segunda función, que es la función exponencial menos 1, por la derivada de la primera, que es igual a 1, la dejamos escrita de la misma manera. Esto corresponde a un límite cuando x se aproxima a 0. De e a la 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. E a la 0 es 1 y menos 1, 0. E a la 0 es 1 y por 0 es 0. Sumados estos ceros, nos vuelve a conducir a un cociente de 0 entre 0. Volvemos a aplicar la regla de L'Hopital y lo que tendríamos sería la derivada de la constante, que es 0, la derivada de la función exponencial, que es la misma función exponencial. Aquí tenemos un producto de dos funciones, primera función por derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera, que es 1, más la derivada de esta otra función exponencial, que es la misma función exponencial, dado que la constante tiene una derivada que es 0. Vemos que e a la 0 es 1 y con este signo negativo tendríamos un menos 1. E a la 0 es 1, e a la 0 es 1. Al sumarlas ya tenemos 2. E a la 0 es 1 y por 0 es 0. Tendríamos menos 1 entre 2, que es la respuesta del problema y que corresponde al valor para ese límite de diferencia entre infinitos.